Nuestro Imprescindibles de hoy trata sobre un hombre dentro de un personaje de novela, clandestino, misterioso, Jorge Semprún, político, escritor, intelectual. Siempre he estado un poco viviendo con seudónimo o de prestado, de cierto modo, ¿no? Incluso en una cierta época, si me llamaban Semprún, pues yo me estremecía. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué obscenidad están diciendo, no? El documental Semprún sin Semprún recuerda su militancia en el PC, sus 10 años clandestino, su paso por un campo de concentración, su exilio, su regreso como ministro de Cultura, su momento para escribir, sus guiones, sus películas. El Semprún ministro que cambia las normas de juego del cine español. También hay el Semprún que desde la dirección del Partido Comunista infiltra la dirección de Uninci, que es la productora que acaba produciendo Viridiana. Yolanda Villaluenga ha escrito el guión y también ha dirigido este documental, en el que participan, además de familiares y amigos, el director de cine Costa Gabras o Santiago Carrillo, entre otros. Jorge llegó a ser uno de mis mejores amigos. Verle sentado en un café de la Castellana cuando sabía que era el hombre más buscado por todas las policías de España, tenía algo de fascinador. Vamos a ver testimonios de Semprún, tanto de joven como en su madurez, gracias a entrevistas de Archivo de Televisión Española, en las que expresa parte de su pensamiento con gran autocrítica. Por Carrillo y yo, a él eso le molestaba un poco, pero creo que lo recordará muy bien, que yo siempre le decía, cuando se termine la clandestinidad, no contéis conmigo, porque no me interesa nada la política como carrera, digamos, burocrático, normal, legal, no me interesa nada. Cuando termine la clandestinidad, yo a lo mío, que es intentar escribir. Semprún sin Semprún, interesante documental sobre una figura controvertida, sobre un hombre al que le gustaba más escuchar que hablar y cuyo misterio interior no consiguieron desvelar ni sus mejores amigos. Una mañana de otoño le llamé a su casa de París para decirle que quería hacer un documental sobre él. Me dijo que no. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Que estuve en un campo de concentración? ¿Que fui ministro? ¿Que fui un dirigente clandestino? Estoy harto de hablar de mí. Solo quiero escribir. Bueno, dame una buena razón para que te diga que sí. Pensé que lo esencial lo había contado en sus novelas, en sus guiones de cine. No hay ninguna buena razón, aunque tal vez es tiempo de volver a casa. Volver a casa parece una buena razón. Empecemos a hablar. Poco después, murió. ¿Qué era volver a casa para Jorge Semprún? Mon frère, Georges lui a offert comme cadeau sa mallette de clandestin. Que una mallette como un espion. E io ero molto pequeña, ho detto, ma che cos'è questa maletta? Es James Bond, non è Jorge Semprún, es James Bond, es un espion. Todo el mundo hablaba de Jorge Semprún como si le conociera desde que nació. Todo el mundo, no, porque Jorge era, no era. Y yo escribí una cosa diciendo, yo que viví 4 años con él, 24 horas al día, pues yo creo que no le conocía. Porque Jorge era una persona muy misteriosa, muy enigmática. Podía ser 5 personas diferentes. ¿5 personas? ¿Quién era Semprún? Es buena pregunta. Eso lo estuvo buscando él mismo durante toda su vida. Solo tenemos una imagen borrosa y pixelada de su vida. ¿Qué era volver a casa para Jorge Semprún, alias Bustamante, Artigas, Jacques Grador, Pajarito, Gerald Sorel, Larrea, Jorge Semprún, alias Federico Sánchez? ¿Por qué no está Federico? Vendrá después. ¿Por qué no se le ha invitado al mismo tiempo que a mí? Esa es nuestra decisión. Pido la explicación de por qué el comité ejecutivo ha tomado esa decisión. Eso no es una explicación, eso es una afirmación. Yo pido una explicación. Bueno, pero la explicación... Es decir, las razones, los fundamentos de por qué nos ha convocado al mismo tiempo a Federico y a mí. Fernando Claudín defendiendo a su compañero Federico Sánchez en un momento crucial de sus vidas. Un documental sobre Jorge Semprún debería hablar de la amistad, aunque tratándose de Semprún tendría que recoger miradas enfrentadas. Cuando llegó aquí, porque le habían nombrado ministro de Cultura,
Hubo algunos comentarios irónicos que le trataban de forastero. A pesar de que se ha manejado como un insulto, afrancesado es un poco sinónimo de liberal o de ilustrado, o sea que para mí era más bien un cumplido. ¿Usted siente que no le quieren en España a veces cuando dicen despectivamente es un francés? Bueno, pero podrían decir de Severo Ochoa, que es un americano, y de Juan Marichal. Pero dicen de y usted que es un Pablo francés. Picasso, que es un francés, que además Pablo Picasso lo era más que yo, del punto de vista, digamos, de las documentaciones. Pero yo sé que a usted le molesta eso, ¿no? Siente como que le agreden. ¿Y lo hacen por eso? Claro, supongo que lo hacen por eso, sí. Y si le leo un editorial de Vanguardia Obrera, por ejemplo, del 88, en que le llama usted, igual se lo leo y pestañea o no pestañea. Tránsfuga y renegado de sus ideas, es uno de los más furibundos anticomunistas y antiestalinistas que pare madre. Pero de esos antiestalinistas babosos, uno de esos responsables del llamado culto a la personalidad, de los que ensalzaban rastreadamente al gran comunista que fue Stalin y luego cobardemente intentaron cubrirlo de lodo y mierda. ¿A qué le suena todo esto? A nada, a nada. A reliquia histórica. A nada, a Parque Jurásico. Un mito de la resistencia, Federico Sánchez. Una vida de novela, un pasado misterioso. Tout d'abord, Georges Semprin est mon arrière-grand-père, un homme que j'ai beaucoup côtoyé, surtout quand j'étais petite. Nos ha transmitido una cuestión muy importante, que es la difícil negociación entre la memoria y el olvido, ¿no? Et puis les choses qui le dérangeaient, il pouvait devenir d'une minute à l'autre très agressif, très dur, pour les choses qui le dérangeaient et qui n'aimait pas, pour les injustices. El hombre más guapo que he visto en mi vida. Bueno, esto es una expresión que he oído a unas cuantas mujeres después, ¿no? Es decir, que él producía mucho impacto en las mujeres. Bueno, también lo producían los hombres, ¿no? ¿Se puede saber realmente quién es el otro? ¿Se puede resumir una vida en una hora? Habría que ir a lo esencial. ¿Qué fue lo esencial de un hombre enmascarado en tantas identidades? ¿Quién es Jorge Semprún? Tal vez debemos ceñirnos solo a los datos del currículum. Siempre he estado un poco viviendo con seudónimo o de prestado, de cierto modo, ¿no? Incluso en una cierta época, si me llamaban Semprún, pues yo me estremecía, digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué obscenidad están diciendo, no? Era un nombre, ese sí que era el nombre clandestino, ¿no? El nombre auténtico, ¿no? El tener dos patrias es una ventaja en un aspecto muy concreto de la vida. Cuando hay partidos de fútbol España-Francia, siempre gano. C'était pas un écrivain espagnol. Sus raíces profundas de toda su familia. C'était pas un écrivain français. El idioma francés para él era el idioma del exilio, el idioma donde políticamente se había construido. C'était un écrivain européen d'origine espagnole, vivant en France, écrivant parfois en allemand. Él hizo estudios de filosofía, como se sabe, y para él era la lengua del pensamiento. Et pensant dans une demi-douzaine de langues européennes. El otro día vi un documental francés sobre la vida después de los campos de concentración. Y una de las personas preguntaron eso, ¿qué es eso de vivir después de Auschwitz? Y contestó, pero ¿quién ha dicho que estamos después de Auschwitz? Estamos en Auschwitz. Perfecta respuesta. Yo estuve pues, muchos años viéndote pues, casi a diario a veces, nos tratamos bastante. Yo ignoraba por completo que tú fueras un escritor. Y un día, años después, estando en Padua, en Italia, estaba desayunando un café con leche y un croissant, abro el periódico y leo que han concedido el premio Formentor a un señor que se llamaba Jorge Semprún. ¿Qué interés se me cayó vi tu fotografía y se me cayó el croissant al suelo de la sorpresa. No podía Pero ¿qué interés hubiera tenido que en ese momento yo te hablara de que había escrito y que había dejado de escribir para hacer ser funcionario del partido y que tal vez un día volvería a escribir? No tenía ningún interés. No, son vivencias personales. Político ninguno. Yo te estoy preguntando por el peaje psicológico que este desdoblamiento de personalidad te podía obligar a pagar. Bueno, de todas maneras había otra razón para no hablar de eso, y es que, y eso a veces es violento y difícil, pero cuanto menos datos se daba sobre la propia biografía de uno a los camaradas con los cuales se trabaja, mejor. J'ai découvert avec surprise dans son bureau que mon grand-père avait été nominé aux Oscars et je ne le savais même pas.
Donc encore un exemple que Georges ne racontait pas tout et que tout était très compartimenté, c'est que même ce genre de choses dont on peut être d'une grande fierté dans sa vie, il ne les racontait pas non, il ne les racontait pas. Hay el Semprún ministro que cambia las normas de juego del cine español, también hay el Semprún que desde la dirección del Partido Comunista infiltra la dirección de UNINCI, que es la productora que acaba produciendo Viridiana. El que tiene más peso es el Semprún guionista, y aún así estamos en una pequeña parcela dentro del gran Semprún, escritor, político, filósofo, personaje histórico, etc. Por lo tanto es un juego de cajas chinas. Quizás somos mucho más que nuestro currículum, o quizá no están ahí los datos objetivos. He dicho textualmente, y lo repito para que se entienda, que el manejo del término objetivamente es peligrosísimo. Peligrosísimo. Que la experiencia debería de acostumbrarnos a desechar el manejo de ese término. Bien, empecemos a contar esta historia de forma subjetiva. Quizá Jorge habría hablado de su muerte para contar algo esencial de su vida. Quizá habría recurrido a la pintura, como hacía en sus novelas, para reconstruir un recuerdo. La laguna Estigia de Patinir, un cuadro que contempló cuando era niño y al que volverá en su novela La montaña blanca para narrar el suicidio del protagonista Juan Larrea, uno de sus nombres clandestinos. Caronte lleva un alma a su último destino, a un lado el infierno, al otro el paraíso, el juicio final sobre una vida. Jorge escribe para Larrea un último recuerdo autobiográfico, la tortura de la Gestapo, la infancia en Madrid. Jorge está en una habitación de hospital. La enfermedad le ha ido borrando máscaras, idiomas. En las últimas semanas solo puede hablar español. Et on était devant le médecin, j'ai dit, écoute Georges, c'est la dernière visite avant l'opération, qu'est-ce que tu penses? Tu vas faire cette opération? Et Georges m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as peur de mourir et tout ça? Et il m'a dit, oui, mais en même temps de vivre et de ne plus pouvoir écrire. Petit à petit, et surtout au moment où il était malade et où j'ai découvert plein d'Espagnols qui venaient le voir à l'hôpital. C'était toute cette fameuse famille espagnole qui était tous les gens pendant la clandestinité, qui avaient été ces gens qui étaient liés à lui, et ils sont arrivés tous dans la chambre. Ils devaient être 8 ou 6, 8, et il y avait plusieurs générations. Il y avait les vieux qui parlaient avec des voix comme ça. Et habla espagnol et tout ça, Jorge Perro, la guerra, tout. Et là, Georges est redevenu actif. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que, voilà, que mon grand-père avait probablement plusieurs vies, plusieurs groupes d'amis. Et je me suis dit, c'est une scène d'un film. Parce que là, on voit arriver en fait toute la mémoire de la guerre d'Espagne. On comprend tout ce qu'ils ont vécu, on comprend la complicité extraordinaire de tous ces hommes. Habría que empezar esta historia desde el exilio, desde París. Por ejemplo, el Café de Flore, centro neurálgico de la cultura en París y uno de los escenarios donde Jorge Semprún propuso grabar. Semprún tiene casi 30 años. Desde que regresó del campo de concentración ha intentado escribir. Se relaciona con escritores, pero eso no le hace escritor. Yo intenté escribir para Poblet de Buchenwald. Intenté escribir un libro con la pretensión de que hubiera ya en ese libro una cierta elaboración del material, de la memoria. Fracasé porque llegué a la conciencia, a la seguridad, a la certidumbre de que seguir escribiendo era mantenerme en la memoria de la muerte y terminé ya suicidándome. Y para vivir había que olvidar, y para olvidar no había que escribir, o había que no escribir. No hay pájaros en Buchenwald. El humo del crematorio los ha ahuyentado. Buchenwald, una paradoja, tan lejos de la patria, redescubro la belleza de la lengua española, porque oigo los acentos de toda España, andaluces, catalanes, vascos, gallegos. Ahí recupero mi ser español, en Buchenwald.
Frente a la amenaza del pasado, el anhelo del porvenir, el sueño de la política. El archivo del PCE guarda miles de documentos procedentes de los antiguos países del Este y Francia, donde los militantes españoles viven bajo identidades falsas. Jorge aún no tiene pasaporte falso. Aún no es Federico Sánchez, ni Larrea, ni Pajarito. A principios de los 50 es solo un exiliado español que ha vivido desde la adolescencia en Ginebra, La Haya, París. Es solo un excombatiente contra los nazis que ha regresado de Buchenwald, donde coincidió con españoles que lo protegieron. Jorge ha decidido volver a España para luchar contra la dictadura de Franco, pero antes debe conocer a Santiago Carrillo. Cuando yo conozco a Santiago Carrillo, conozco a una persona que era, sin comparación, más inteligente y más activo que los viejos dirigentes que yo conocía hasta entonces, como intelectual militante, ¿no? Los Uribe, los Mig, etc. O sea que mi primera sorpresa es una sorpresa agradable, digamos, ¿no? Era un joven intelectual de origen aristocrático que había hecho ya pruebas de su coraje en la resistencia francesa. Jorge Semprún era un excelente candidato para trabajar con los intelectuales en España. Tal vez volver a casa era volver a España. A través de la clandestinidad que era el volver a España, el país de la infancia, el país del idioma de los padres, el país de los primeros versos aprendidos, volver allí era volver a una cierta identidad fundamental mía. Jorge es el primero de sus hermanos varones que consigue regresar a España. Su padre morirá en el exilio. Por fin España. Apenas había dejado la maleta en el hotel en que me alojaba con pasaporte falso, escribió años después, corrí a la calle Alfonso XI. Me invadió un desasosiego innombrable al contemplar los balcones de mi infancia. Ese recuerdo no es solo el de ver con cierta admiración, con cierto orgullo y con cierto temor a una madre guapísima poner banderas republicanas en esa calle de Alfonso XI, sino ver el asombro y la estupefacción de los vecinos de todas las casas de al lado, los visillos que se corren, las caras que aparecen, y es evidente que ahí estamos en un momento en que el recuerdo más inmediato entronca inmediatamente con una situación política. Esas fotografías compradas en mercadillos quizá un día pertenecieron a un álbum familiar. Tal vez se puede definir a alguien por lo que ha perdido. Jorge no tiene fotos de su infancia. Todos sus recuerdos quedaron en Madrid cuando su familia partió hacia el exilio. La imagen de su tío, Miguel Maura, escritor y ministro conservador de la República, también exiliado. El recuerdo de su abuelo, Antonio Maura, escritor y presidente del gobierno de Alfonso XIII. Una infancia protegida con institutrices suizas que le enseñaron alemán, uno de los privilegios que le permitió sobrevivir en Buchenwald. Años después, encontró esta fotografía de la boda de sus padres, el rostro borroso de una madre que murió cuando Jorge tenía 8 años y le vaticinó: serás presidente del gobierno o escritor. Tal vez volvía a casa, pero ya no era la España de su infancia. El Museo del Prado no está en la lista de los lugares que tiene que visitar, pero Jorge sabe que el Prado nunca defrauda. Era el templo al que su padre le llevaba todos los domingos. Aquí contempló los desastres de la guerra de Goya. A un lado el opresor, al otro el pueblo vencido, una realidad contra la que luchó a lo largo de su vida. Como otros artistas, Jorge también se autorretratará, pero lo hará convirtiéndose en otro, Federico Sánchez. Cuando Jorge Semprún era clandestino, en esos momentos a él le gustaba, entre cita y cita política, venir al Museo del Prado y concretamente, sobre todo, refugiarse en ese rincón privilegiado que estaba montado entonces de las Meninas en un cuarto especial con un espejo, ¿no?
cuadro que es el cuadro más importante de la pintura española y probablemente uno de los cuadros más importantes de la historia de la pintura, ¿no? Que es además la conciencia de la representación. Yo creo que eso a Jorge le podía magnetizar, ¿no? Esta idea un poco de dentro y fuera, ¿no? De una identidad prestada, ¿no? Una ilusión completa, ¿no? Salgamos del Prado. Hace tiempo que Jorge Semprún o Federico está trabajando a pie de calle, aunque siempre se le formule la misma pregunta. ¿Por qué el Partido Comunista decide enviar a España a un hombre como tú, intelectual, burgués, hijo de burgueses? Entonces, un hombre con más glamour. Entonces, no sé si con más glamour o con más conocimiento de esos medios, para trabajar en los medios universitarios, intelectuales y burgueses, es lógico que trabaje, por lo menos a priori, un intelectual comunista de origen burgués, que además ha, digámoslo sin ninguna modestia, ha demostrado ya en la Resistencia, etcétera, que sabe un poco de qué se trata en la clandestinidad. Siempre fue el gran amante del Museo del Prado, el Jorge que les inició a todos pues, en la literatura europea, en que les abrió a unos jóvenes de 20 años en una España cateta, provinciana, aparte de con la dictadura, pero sobre todo de gris, de sórdida, de religiosa. Había un núcleo de militantes comunistas del cine bastante importante, proporcionalmente al resto. Y uno de los más destacados, como sigue siéndolo, era Juan Antonio Bardem. Y él, al escribir el guión de Calle Mayor, pero de una forma casi insensible, sin que se notara, uno de los personajes de la película, de su guión, fue pareciéndose, en la medida en que la ficción se parece a la realidad, un poco al personaje que yo representaba en la realidad de Madrid de aquellos años, ¿no? Pues Federico Artigas era Jorge Semprún, era uno de los nombres que tenía el responsable del partido para el trabajo cultural que venía del exterior. La primera reacción me pareció que Juan Antonio era imprudente para él sobre todo, naturalmente. ¿Para ti? Para mí no, porque a mí que me busquen, ¿no? Verle sentado en un café de la Castellana cuando sabía que era el hombre más buscado por todas las policías de España, bueno, tenía algo de fascinador. En muy poco tiempo, Jorge, alias Federico, le coge el pulso a la realidad española. Moviliza a intelectuales y universitarios, prepara junto a colaboradores y críticos con el régimen el Congreso de Escritores Jóvenes, encuentros de poesía, encuentros de cineastas, toma contacto con los movimientos obreros, va a las fábricas, conoce la otra realidad de España. El poder que yo tenía como dirigente comunista era un poder sobre los espíritus, sobre las almas, sobre las voluntades de decenas y cientos de militantes. Si yo llego y digo, hay que organizar tal acción y tal huelga, la mayor parte de los militantes, aún no convencidos de que había que hacerlo, lo hacían. Más que el hambre, más que el sueño permanente, más que de ser golpeado, lo más difícil de soportar era la promiscuidad. Darse cuenta de que nada, ni un minuto, ni un segundo de la vida estaba protegida de la mirada y de la curiosidad de los demás. Para conquistar un poco de soledad había un solo método. Te recitas una poesía y estás solo. Estás solo. Llevas media hora, 3/4 de hora, una hora, firme, de pie, bajo la lluvia o la niebla, y te recitas un poema. Conquistas un momento de soledad. De Buchenwald, non, parce que, comme tous les survivants, il en parlait peu. Et comme tous les écrivains, vous savez, les écrivains écrivent des livres pour ne pas avoir à parler des choses. Sauf une fois, ça m'avait beaucoup impressionné d'ailleurs, c'était dans les années 80. Il m'avait dit qu'il était sorti de Buchenwald pourri de l'intérieur. C'est le mot qu'il avait employé, podrido. Nos hemos ido del tema. Hemos perdido de vista al Jorge clandestino. Sigamos los pasos de Federico Sánchez. Esta fotografía del director de cine Costa Gabras aparece a menudo en biografías de Jorge como si fuera él. Durante 10 años de clandestinidad, Jorge aprendió a ser un hombre sin rostro. Para mí y para muchos eras un personaje muy dramático, una especie de rostro sin nada detrás, porque tu verdadera personalidad quedaba eclipsada. Sin embargo, conseguías
a pesar de este hándicap, conseguías entablar relaciones personales, conseguías hacer grandes amistades. Es decir, Jorge Semprún se hacía amigo de personas que ignoraban la existencia de Jorge Semprún. ¿Cómo? Tú no podías hablar de ti mismo, no dabas ninguno de los elementos que normalmente en una conversación... Pero no me interesaba nada hablar de mí mismo, incluso si hubiera podido no me interesaba nada hablar de mí mismo. A mí lo que me interesaba es escuchar a los demás en aquella época. Bueno, políticamente no, yo hablo ahora desde un punto de vista personal. Para acabar una amistad. Sí, personal. En fin, también puede ser un amigo de alguien que te cuenta su vida y no porque tú se la cuentas a él, ¿no? Consiguió los mejores amigos de su vida y por eso él ha escrito que la clandestinidad es su mejor obra. Mejor que sus libros es la clandestinidad. Entre los más queridos a quienes dedica 2 de sus libros, Domingo, hermano del torero Luis Miguel Dominguín, y Javier Pradera. Jorge Semprún y yo, bueno, yo de discípulo y él de maestro, escribimos un panfleto que empezaba con la frase «Nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos», y seguía pidiendo la reconciliación entre los vencedores y los vencidos. Ese era Jorge Semprún, al tiempo un cultivador de la memoria del exilio y un hombre que había entendido la necesidad de hacer en España un acto de contrición de los errores de los unos y de los otros y una apuesta por el futuro, ¿no? En una de las detenciones de Javier estaba en prisión militar en Cuatro Vientos y le anuncian que tiene una visita. Entre la celda donde estaba Javier y la puerta de entrada había 50 aviones parados, vigilados con metralletas por los soldados. Javier se asoma a ver quién le recibe y ve entrar al Federico Sánchez, que era el hombre más buscado de toda España. Bueno, eso era un rasgo de Jorge y quizá ese rasgo de chulería que a Jorge siempre le ha caracterizado. Fundamental es el silencio de los camaradas detenidos en toda esa época, que no han dicho nunca datos que permitieran detenerme. Ninguno de ellos, habiendo sido detenido, ha hablado a pesar de haber sido maltratado o torturado. Eso creaba unos lazos entre ellos, yo creo que de una intensidad, y Jorge, cuando habla de ser enterrado en Viriatú, dice en nombre de mis camaradas que han dado tanto. Y Javier, ya que estaba muy enfermo cuando muere Jorge, se empeña en hacer el acto de Viriatú, quiere que se le reconozca. Cada uno representaba, además de a sí mismo y sus propias relaciones, la lucha de todos aquellos, todos los perdidos y los olvidados. C'est ce qu'il avait écrit dans les livres, mais par contre, quand il en parlait en famille, il était toujours évident qu'il allait être enterré à côté de sa femme dans le cimetière à côté de la maison de campagne qu'il avait. Donc je pense que c'était plus une formule littéraire plus qu'un réel souhait d'être enterré là-bas. Par contre, il a été enterré effectivement à Gare-Entreville, mais il a été enterré dans le drapeau de la République espagnole. Donc on a respecté ce qu'on a pu respecter de sa volonté. Volver a casa no era volver a España como país. Tal vez era transformarla siguiendo los pasos de su admirado André Malraux, padre de su gran amiga Florence. André Malraux, escritor y ministro de Cultura. Esta es el día de la toma de posesión de jefe de gabinete, en el despacho del ministro. El que ha hecho la vida en la clandestinidad contra la dictadura en su país llega a ser ministro de ese mismo país, ¿no? Eso era como una parábola de una simbología evidente, ¿no? Porque no creo que le gustase tanto ser ministro. Volver a España como ministro de Cultura fue la cosa que más ilusión le hizo en su vida. Le hiciera ilusión o no, duró poco tiempo, el suficiente para que el Semprún escritor retratara al Semprún ministro y la trastienda del poder en el libro Federico Sánchez se despide de ustedes. Pues mira, cuando Jorge se va de Madrid, se vuelve a París, deja aquí muchísimo, todo su equipaje, porque quería volver. Nos dejó encargados que le buscáramos pisos. Pero luego siempre pasaba algo que al final, pues no está claro, tal, no, vamos a seguir buscando. Hasta que ya quedó claro que lo del piso era una ilusión, pero como te pasa con las ilusiones, te gusta más tenerlas como ilusiones que como realidades.
Volver a casa no era volver a España. Entonces, ¿qué era? Quizás se nos ha escapado algo esencial. La vida no es una suma de éxitos. ¿Dónde está la autocrítica? Tal vez ahí está el Jorge más esencial. Volvamos atrás a la cara más política y autocrítica de la autobiografía de Federico Sánchez. Hay 34 fotografías de Jorge Semprún. La primera que aparece es una del 5º Congreso del PC, del año 1954, en el que Jorge Semprún es elegido miembro del Comité Central. Jorge ha triunfado, o mejor dicho, ha triunfado Federico. Es un personaje esencial para el grupo de los jóvenes que dirige desde París Santiago Carrillo y pretende desbancar del poder a la vieja guardia. Para este plan es esencial que Fernando Claudín, intelectual e ideólogo del partido, se traslade de la Unión Soviética a París. Fernando Claudín y Jorge Semprún acaban de conocerse. Su amistad va a dar un giro a sus vidas. Había en ellos unas afinidades que son las que les han aproximado mucho. La inquietud intelectual, el gusto, el amor por la cultura, por el arte. Hay que saber que en el mundo comunista eso no eran unos atributos que se consideraran importantes. Sobre todo si el gusto por la cultura y el arte era el gusto por la cultura y el arte burgués. Tras el éxito del 5º Congreso, Jorge se encuentra en una de sus ciudades emblemáticas, Praga, la ciudad de Kafka. Tal vez nevaba y recordó Buchenwald. Tal vez visitó el cementerio judío de la ciudad donde estaría enterrado uno de sus compañeros del campo, un judío y dirigente comunista, Josef Frank, ejecutado en 1952 por el gobierno checo siendo inocente. Tal vez Jorge recordó este proceso farsa que le hará autoinculparse una y otra vez. En ese proceso está implicado el secretario general adjunto del Partido Comunista de Checoslovaquia, que se llama Josef Frank. Ahora bien, y se le acusa, concretamente, entre otras muchas cosas, se acusa de haber sido agente de la Gestapo en el campo de concentración de Buchenwald. ¿Tú habías estado allí con él? Yo había estado con él, había trabajado con él. Aún es pronto para contar esta historia, aunque tal vez, para entender al Jorge de aquella etapa, es necesario escuchar la conclusión a la que llegará años después. Prefiero la mentira dentro del partido a la verdad fuera del partido. ¿Qué diferencia hay entre un pintor expresionista, un pintor impresionista y un pintor realista socialista? Es decir, el expresionista pinta lo que ve, el impresionista lo que siente y el realista socialista lo que oye. Y era así. Los militantes comunistas tenían, y Semprún y Claudín fueron uno de ellos en esto, tenían una adhesión con el partido que no pasaba en absoluto por el pensamiento independiente y autónomo. El partido lo pensaba todo por ti, y lo que tú decías era lo que el partido había dicho. Y si eso no se entiende, no se puede entender lo que ha sido el comunismo. Y en esto Jorge ha sido como los demás, aun siendo esta persona con una vastísima cultura, con un bagaje intelectual que no tenían muchísimos de los otros dirigentes comunistas. A pesar de todo, ser comunista quería decir eso, no plantearse preguntas. Jorge llegó a ser uno de mis mejores amigos. Establecimos una relación de amistad que nos llevó a tener una relación familiar con Jorge y su pareja. Colette travaillait dans le cinéma et c'est en fait par elle que lui aussi est rentré, qu'il a connu Costa Gavras, Alain Resnais, parce que Colette travaillait, elle était monteuse. O a colaboradores que no eran centrales, se recibía en casa de Jorge. A la mujer alguna vez habría que utilizarla para una labor. Cuando llegué a París, tenía 7 años y medio, la primera cara que yo recuerdo es la de Jorge Semprún, bastante claramente. Jorge para mí es probablemente, después de mi padre, la persona más importante en mi vida
en mi vida personal. Y la familia de Jorge fue nuestra familia adoptiva al llegar. En las condiciones en que vivíamos en Francia, mi familia, que eran unas condiciones de clandestinidad, bueno, mi padre de clandestinidad total y nosotros de semiclandestinidad, la familia de Jorge era la normalidad. La mujer de Jorge, Colette Leloup, y que tenía una hija, Dominique. Para ella, Jorge es su padre, y siempre ha sido así, y Jorge siempre lo ha considerado así. Colette disait à ma mère, surtout ne dis à personne que tu as quelqu'un qui vit à la maison, qui est espagnol et qui part souvent en Espagne, parce que sinon c'est évident que tout le monde va se douter qu'il est clandestin espagnol. ¿Cómo podía ocultar constantemente su identidad? En España, en Francia, incluso cuando empiece a escribir guiones al filo de su expulsión del Partido Comunista, ocultará su identidad al director Alain Resnais, con el que ganó su primera nominación a los Oscars. C'est un acteur de sa propre vie. Ça doit être Florence Malraux. Et là, il y a Alain Resnais et Georges. Alain Resnais estaba casado con Florence Malraux, que fue quien se lo presentó. Es español, pero escribe en francés y escribe estupendamente y sobre todo escribe sobre el tema de la memoria. Como los dos eran bastante reservados, se mantuvo siempre una especie de pared entre los dos, una especie de un poco de distancia entre los dos. Y la prueba de eso es que, por ejemplo, Alain Resnais no sabía que Jorge Semprún era militante del Comité Central del Partido Comunista de España. Eso no lo supo hasta que se estrenó la película. Tampoco Costa Gabra sabrá al principio de su relación quién era Jorge. Encontré a Jorge en la casa de Yves Montand, en Simón Signoret, a la campaña. Jorge en este periodo era clandestino. Había pedido a Simón e Yves quién es, qué hace. Es un español, no dije más. Como Simón e Yves han dicho no se habla, no se hablaba. Simón nos llamaba los inmigrantes, español, italiano y griego. Pienso que no puede haber amistad sin amor. Yo sé que se puede ser amigo, tener una amistad con un hombre y sufrir el mismo sentimiento de celos que se tiene cuando se está enamorado. Con mi amigo Semprún, a quien quiero con ternura, por ejemplo. Si me entero que ha visto a alguna otra persona del mundo del espectáculo, cosa normal, hay un momento en que... Conserva dentro de ese trabajo tan tenaz una frescura, una capacidad de espontaneidad para que la emoción de la voz, y entonces vuelvo a la voz de mi recuerdo primero. Con Costa es muy fácil trabajar. Es muy fácil porque es un hombre de ideas muy claras. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Jorge no está. Manca enormemente. Es un agujero enorme. Es muy difícil de hacer amigos, este tipo de amigos, que hay una continuidad amical y además de trabajo, los dos. Es la vida. Nos hemos ido del tema. Volvamos a la foto iluminada con una linterna. Un mismo partido, dos posiciones enfrentadas. Los miembros del Buró Político, la vieja guardia situada en los países del este en torno a Pasionaria. El grupo de los jóvenes con Semprún y Claudine dirigidos por Carrillo, que aboga por una política de reconciliación nacional. Empieza la partida. Cuando España es admitida en Naciones Unidas, la vieja guardia del PCE, que tiene el control político, inicia una campaña en contra de la resolución. El grupo de los jóvenes, dirigidos por Carrillo y sabiendo que la URSS ha apoyado la resolución, defiende que la entrada en la ONU terminará provocando la caída de la dictadura porque traerá a España una apertura cultural y económica. El enfrentamiento provoca una crisis dentro del partido. Carrillo envía a Jorge Semprún a convencer a Pasionaria, la secretaria general del partido.
Cree que podrá ponerla del lado de los jóvenes. Viajo por Zúrich, que era una plataforma para poder cambiar de pasaporte, cambiar de identidad, y me encuentro en una de las calles de Zúrich con un libro de Kafka que se acaba de publicar, que acaba de publicarse, son las famosas Cartas a Milena. Y leo ese libro en el mismo tren que me conduce a Bucarest con Pasionaria y con la discusión. O sea que Kafka se mete de nuevo y la comprensión de Kafka, que es el narrador del mundo burocrático, de lo absurdo del mundo burocrático, esa comprensión se hace para mí mucho más fuerte por la vivencia del mundo burocrático del comunismo en los países del Este. Pero tal vez aún no ha leído a Kafka de la forma en que lo hará. Falta poco para que todo gire. Jorge viaja con Pasionaria, la presidenta del partido. Trata de convencerla para que retrase su veredicto hasta el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético. Le ha convencido. Era muy seductor, Jorge, sin necesidad de ejercer de seductor. Yo le he visto además ejercer de seductor con gente cuando quería, ¿no? Entonces ya era realmente imbatible. Que no era incompatible con otro rasgo muy del carácter de Jorge, que era de repente salirse de plano. Se le ponía incluso cara de mal humor. Sé que era un rasgo muy común de él y desagradable. J'étais désespéré, j'étais désemparé, c'est-à-dire que j'essayais de raccrocher, surtout quand j'étais seul avec lui à un déjeuner, j'essayais de raccrocher le fil de la discussion. Je finissais par me demander, mais il doit trouver mes questions idiotes ou il a plus envie de me parler. Volvamos a la historia con mayúsculas. Por fin el 20º Congreso. Khrushchev, máximo dirigente de la Unión Soviética, inicia una política de apertura. El grupo de los jóvenes del Partido Comunista Español obtendrá el control del partido. Jorge sabrá la verdad de los crímenes de Stalin. Sabrá que Buchenwald se convirtió en un campo de deportación soviético. Sabrá que el pueblo húngaro creyó en la apertura soviética y fue masacrado. Pourquoi il est resté aussi longtemps dans le Parti communiste espagnol clandestin? Parce que justement, il était espagnol. Il aurait été français, il aurait été dans le Parti communiste français, il aurait quitté le Parti communiste bien plus tôt, surtout après Budapest, les événements de Budapest, etc. Mais pour lui, le Parti communiste espagnol clandestin était une façon de combattre le franquisme. Por solidaridad con los intelectuales y con los obreros que aquí se están jugando la vida y que a Semprún además le han salvado la vida. Jorge Semprún, pues en este cuadro entiende el calado no solamente político, sino moral, ¿no? Que significa la idea de un pueblo anónimo, ¿no? Sacrificado y que realmente se convierte en el heraldo de los valores, ¿no? Frente a la opresión victoriosa. Es el primer cuadro en el que los vencidos son los vencedores morales, que también eso está trasladado después al Guernica de Picasso. ¿Y ahora qué? Ha empezado el camino de las preguntas. Lo había hablado y lo hemos hablado muchas veces, Carrillo y yo. A él eso le molestaba un poco, pero creo que lo recordará muy bien, que yo siempre le decía, cuando se termine la clandestinidad, no contéis conmigo, porque no me interesa nada la política como carrera, digamos, burocrático, normal, legal, no me interesa nada. Cuando termine la clandestinidad, yo a lo mío, que es intentar escribir. Ahora sí es el momento de volver al otro lado del telón de acero, a la Praga de los 50, para contar la historia de Josef Frank. Un grupo de dirigentes comunistas, la mayoría judíos y sobrevivientes de los campos, fueron condenados a morir en la horca. Jorge conocía a uno de ellos, sabía que era inocente, pero es mejor que lo cuente él mismo. Je veux dire quand même, il y a un problème personnel, un compte personnel à régler avec l'histoire et avec le monde. Et comme toute chose personnelle, quelque chose de très dérisoire et de très décisif à la fois. C'est-à-dire que l'un des accusés et l'un des pendus du procès Slansky, du procès dont l'aveu et le témoignage et le démontage le plus complet que je connaisse, c'était Josef Frank. A Josef Frank le acusan, entre otros temas, de ser agente de la Gestapo en Buchenwald. Jorge había organizado fugas de deportados junto a él. Si hubiera sido agente de la Gestapo, se las hubiera arreglado para entregarme a la Gestapo, aunque no se supiera por dónde venía la confidencia. Yo sé perfectamente que no puede serlo. Por consiguiente, que en ese proceso, en esas acusaciones que hay contra el grupo de dirigentes comunistas checos, hay por lo menos un grano de falsedad que me obligaría, si yo soy realmente un intelectual crítico, marxista, a desmontar todo el tinglado.
no lo desmonto. Prefiero la mentira dentro del partido a la verdad fuera del partido. Ese es un caso concreto, en efecto, absolutamente, y eso está, creo yo, que está honestamente relatado en el libro. ¿Y ahora qué? Cuando empiezan las dudas, necesitas todo un tiempo para hacer un recorrido interno que te permitan organizar estas dudas en tu cabeza y darte cuenta que ya llegas a un momento en que ya no puedes seguir con la mentira o con el doble juego mental, un momento en que dices basta. Vivía clandestinamente en Madrid, en la calle Concepción Bahamonde, y hubo unas detenciones y se decidió que no saliéramos a la calle los dirigentes que estábamos en Madrid en aquella época. El dueño de la casa había estado en el famoso campo de Mauthausen y me contaba. Él no sabía quién era yo y poco se me contaba, como a uno que no sabe lo que era el Mauthausen. Y lo contaba muy mal. Me pareció que lo contaba muy mal y que si lo contaba así nadie entendería lo que era un campo de concentración. Me encontré en casa, solo, una máquina de escribir y papel, y de ahí nace el haber escrito El comienzo del largo viaje. Este hacinamiento de cuerpos en el vagón, este punzante dolor en la rodilla, este punzante dolor en la rodilla derecha, días, noches. Hago un esfuerzo e intento contar los días, contar las noches. Tal vez esto me ayude a ver claro. 4 días, 5 noches. Hay días que se han convertido en noches. Buchenwald, uno de los pocos campos administrados por deportados políticos en lugar de presos comunes, funciona en secreto como un comité internacional de resistencia antifascista para preparar la autoliberación del campo. Se aplica la política de la resistencia. Se salva a los más útiles en la lucha contra los nazis. Los campos cuya administración, digamos, interna, estaba en manos de los políticos, eran más humanos, más fáciles de conseguir algunas ventajas para los enfermos, para los que los campos dirigidos internamente por los presos comunes. Jorge llega como francés, pero se declara español. La S de Spanier en su camisa de deportado. Los españoles, la mayoría comunistas, le interrogan. Era de fiar y hablaba alemán. Le destinan a las oficinas donde debe llevar cuenta de los deportados que llegan al campo y de los que mueren. En la oficina también se decide quiénes van a trabajar a lugares de donde no se vuelve. Jorge extrae de estas listas a los políticos. Otros nombres van en su lugar. Yo falsificaba las fichas. Inscribía en la ficha de fulano, no sé, cualquier nombre que se pueda ocurrir, francés, por ejemplo, escribía la sigla D-I-K-A-L, DICAL, que quiere decir Darf in kein anderes Lager, no puede ir a ningún otro campo. Si la Gestapo descubre que esa ficha está falsificada, el que va a la muerte soy yo. ¿Qué mala conciencia puedo tener? El haber arriesgado la vida por salvar a otros, esa es la única mala conciencia que puedo tener. He visto algunos tipos que robaban el trozo de pan a un compañero. Robar ese trozo de pan es decretar la muerte de otro compañero para asegurar su propia vida. Era un daño irreparable que se nos causaba a todos, porque se instalaba la desconfianza, el odio. Pero el hombre se convierte también en un ser invencible, capaz de compartir hasta el último pedazo de pan, hasta el último aliento para sostener al camarada. Hasta el día que salió Le Grand Voyage. Me acuerdo, Simón me ha dado este libro, léelo, vas a ver quién es Jorge. No es forzosamente el mejor el que obtiene el premio, ¿no?
Yo voy a dar el caso concreto del Formentor, que es el premio que yo gané. ¿Por qué obtuve el premio yo? No, sin duda no porque era el mejor libro de los que se presentaban. Por lo menos no creo que fuera el motivo. Creo porque correspondía más a un cierto momento editorial, a una cierta situación. Y El largo viaje se llevó el premio, pero desde luego estoy convencido y sigo convencido de que literariamente el libro de Mario es quizá más importante que el mío. La recreación de Buchenwald quizá no necesitaba a la fuerza la salida del PC, de la militancia y de la obediencia comunista. Ahora bien, si hablamos en términos de madurez integral del sujeto, de alguien capaz de revisarse y autorrevisarse como persona responsable de sus actos y de sus propias ideas, sin duda que la salida del PC es una especie de disparadero que favorece una construcción madura, adulta, responsable y, por supuesto, comprometida, pero no comprometida con razones dogmáticas, sectarias o demasiado elementales. La real desilusión, la real crítica profunda, el vehículo de ella fue las novelas. Su primer libro dedicado a su único hijo biológico, que también será escritor y morirá poco antes que Jorge. Jaime Semprún, hijo de su primer matrimonio con la actriz Lolé Belón. Jorge escribirá en el guión de Las Rutas del Sur sobre el enfrentamiento generacional entre un padre y un hijo con trasfondo político. J'ai absolument aucun souvenir de Jaime. Aucun souvenir. J'ai jamais réussi à comprendre vraiment ce qui s'était passé, pourquoi ils s'étaient séparés. C'est le choc qu'a ressenti Jorge, quand Jaime est mort. Un choc auquel je ne m'attendais pas. Vraiment un coup sur la tête. Je l'ai vu quelques jours après, il était très sombre. Et j'ai mis quelques minutes à comprendre d'ailleurs, et c'était la mort de Jaime qui l'avait bouleversé, au-delà de ce que lui-même probablement attendait. Pero ahora Jaime tiene 16 años y su padre está a punto de acabar con 20 años de militancia. La sociedad española ha cambiado. Semprún y Claudín creen que la política que el Partido Comunista intenta aplicar desde el exilio está alejada de la realidad. Creen también que debe cuestionarse el modelo soviético. Jorge Semprún y Fernando Claudín se enfrentan a Carrillo. Comienza de nuevo la partida. Carrillo y la mayoría del Comité Ejecutivo niega rotundamente la posibilidad de que la burguesía española pudiera hegemonizar y dirigir el proceso de transición hacia la democracia. Entonces decíamos que no, que podía, igual que lo ha hecho en otros países, ¿por qué no va a poderlo hacer en España? Federico Sánchez tenía una vocación de escritor que no había podido realizar y estaba agobiado y cansado del trabajo clandestino. En el año 63, siendo miembro del Comité Ejecutivo y publicado mi primera novela, El largo viaje, he obtenido el premio Formentor. He escrito esa novela en Madrid, en la clandestinidad, y nunca ese trabajo político me ha impedido hacer ese libro. Yo ahí dudo de su sinceridad. Lo que pasa es que Carrillo no se llega a convencer, y los últimos meses lo demuestran también, de que los intelectuales tenemos dos cosas, carácter y opiniones políticas. Si realmente hubieran dado ese valor a su permanencia en el partido, habrían aceptado la proposición que les hicimos de seguir en sus puestos en el partido, es decir, de seguir no solo siendo militantes, sino dirigentes, y al cabo de 2, 3, 4 años, si habían tenido razón, serían los dueños del partido. Yo creo que en una situación así, a mí me hacen esa propuesta y yo la acepto. Él considera al intelectual como un hombre que tiene que ser inteligente pero blando. Y cuando se encuentra con un intelectual que es, perdóneseme la excesiva inmodestia, suficientemente inteligente como para tener ideas propias y no solo las del secretario general, y además tiene carácter, entonces está desconcertado y tiene que buscar otra explicación de la diferencia. Ellos querían que les expulsáramos. Ser expulsado en los años 60 en Francia significó quedarse colgados en el vacío.
A partir de ese momento, la familia de Jorge se convierte en un apoyo aún más estratégico. No existe Federico Sánchez. No existe. Es un personaje totalmente ficticio. Puedo afirmar tranquilamente que Federico Sánchez ya se ha terminado para siempre. O sea que ese personaje que fui, ese personaje que existió, se ha terminado ya para siempre. En este caso yo creo que ya no hay duda alguna que soy Jorge Semprún. Entonces, volver a casa no estaba en la autobiografía de Federico Sánchez. ¿Qué era volver a casa para Jorge Semprún? En fait, c'est quand on est allé le voir à l'hôpital, et ben on voulait tout le temps venir le revoir, et que quand on est venu l'embrasser, il est venu, d'abord il a embrassé mon cousin, après il est venu m'embrasser et il m'a dit que j'étais la plus intelligente. He perdido mis certidumbres, pero he conservado mis ilusiones. Y desde luego que he perdido las certidumbres de los 20 años, las certidumbres que eran, digamos, para simplificar, ¿no? De un mundo nuevo que el comunismo traería, de una revolución posible de lo existente a través de la aventura comunista. Esa certidumbre, que era para mí una certidumbre, ha desaparecido. Pero sigo con las ilusiones de creer que este mundo se puede transformar, aunque sea mínimamente, aunque sea marginalmente, que en este mundo no es inevitable que sea injusto, como lo es hoy para una gran mayoría de los habitantes de este planeta. Après, il est venu embrasser Zaza et il a dit que Zaza c'était la plus mignonne. Todavía en estos meses cercanos de la muerte de Jorge ha ido apareciendo gente de la que Jorge a mí nunca me había hablado. J'ai découvert la Evelyne Mesquida, que je ne connaissais pas du tout, et qui venait s'occuper énormément de Georges. Su esposa muere, curiosamente, 15 días después de que él ha dicho sí al libro. Y yo me preguntaba también por qué ese interés en medio de su dolor, en medio de todo, y su interés es porque había conectado profundamente con el hombre que él era, a través de su madre, como él cuenta en España, que es la primera que el 14 de abril saca la bandera republicana, a través de su historia que queda en el olvido durante esos 17 años que él no escribe, que naturalmente conecta también en la historia en los campos, porque allí están esos hombres. Busco la región crucial del alma donde el mal absoluto se enfrenta a la fraternidad. Et donc Samuel, il a dit à Georges, mais pourquoi à moi tu m'as rien dit? Et du coup, il est venu lui dire et il lui a dit, toi t'es le plus courageux. Cuando volví en el 92, pedí que me acompañaran mis nietos, que tenían la edad que yo tenía cuando llegué a Buchenwald. Voilà, ici c'était la baraque où j'étais, ici c'était le petit camp, ici c'était l'entrée, ici c'était l'arbre de Goethe. Y inmediatamente surge, ¿no?, el recuerdo, ¿no?, de cómo te acostumbras, ¿no? El primer día no sabes que no hay que ponerse nunca en la fila exterior de una columna de marcha, porque te recibes todos los culatazos y todos los mordiscos de los perros, entonces sabes que tienes que meterte en el medio. El segundo día te enteras que no hay que hablar nunca de una forma o de otra, cuando pasa un SS, en fin, esas cosas que va uno aprendiendo y que hacen que lo que es intolerable, parece intolerable el primer día, pues bueno, poco a poco te vas aprendiendo a manejar, ¿no? J'ai été étonné de voir quelquefois son sourire, parce que j'imagine qu'il se rappelait d'énormément d'événements qui s'étaient produits, probablement des événements de grande solidarité. Dans ses livres, on le sent, il y a une telle solidarité entre certains prisonniers à Buchenwald qu'on imagine que pour lui, c'était des souvenirs les plus forts de sa vie.
Primo Levi, que es un escritor italiano extraordinario, que ha escrito a mí la obra literaria que más me interesa sobre los campos, dice que para resistir hay que tener primero suerte, claro, luego saber alemán y luego ser curioso de lo que está pasando en torno. Además, la solidaridad de la resistencia interior, que en este campo fue muy fuerte. Parce qu'après la guerre, Buchenwald était devenu son lieu, son chez lui. Je crois que ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. En lisant des livres et en me disant, finalement, quand il n'est pas là avec nous et quand il a ses moments d'absence, il doit retourner là-bas. Lo que te preguntas es que ha habido coherencia o no entre aquel resistente de 20 años y este viejo exministro y escritor, ¿no? Y esa es la pregunta más fuerte que uno se hace. No la voy a contestar en público, ¿no? Me la contesté para mí mismo. ¿Ha habido o no coherencia en esta vida? Eso es lo que se hace completamente transparente, porque claro, al entrar aquí me pareció a mí, quiero decir, que volví a mis 20 años. Il avait dit à tous la plus intelligente, la plus mignonne, le plus courageux. Et moi, quand il m'a vu, il m'a dit toi, tu es la plus vieille. Et ça m'a fait beaucoup rire, mais en même temps, j'étais un peu, pas déçue, mais c'était une sensation un peu bizarre. Mais il a voulu faire rire un peu toute la famille qui était autour de lui. Asumo todo ese pasado y que me quiten la realidad. Lo que más pesa en tu vida son los seres que has conocido. Lo comprendí esa noche de una vez para siempre. Dejé escapar cosas ligeras, agradables recuerdos, pero que solo se referían a mí. Un pinar azul en el Guadarrama, un rayo de sol en una calle de Ulm. Cosas ligeras, repletas de una dicha fugaz pero absoluta. Digo bien, absoluta. Pero lo que más pesa en tu vida son algunos seres que has conocido. Los libros, la música, es distinto. Por enriquecedores que sean, no son nunca más que medios de llegar a los seres, cuando lo son de verdad. Que es la difícil negociación entre la memoria y el olvido, ¿no? Et puis les choses qui le dérangeaient, il pouvait devenir d'une minute à l'autre très agressif, très dur, pour les choses qui le dérangeaient et qui n'aimait pas, pour les injustices. El hombre más guapo que he visto en mi vida. Bueno, esto es una expresión que he oído a unas cuantas mujeres después, ¿no? Es decir, que él producía mucho impacto en las mujeres. Bueno, también lo producían los hombres, ¿no? ¿Se puede saber realmente quién es el otro? ¿Se puede resumir una vida en una hora? Habría que ir a lo esencial. ¿Qué fue lo esencial de un hombre enmascarado en tantas identidades? ¿Quién es Jorge Semprún? Tal vez debemos ceñirnos solo a los datos del currículum. Siempre he estado un poco viviendo con seudónimo o de prestado, de cierto modo, ¿no? Incluso en una cierta época, si me llamaban Semprún, pues yo me estremecía. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué obscenidad están diciendo, no? Era un nombre, ese sí que era el nombre clandestino, ¿no? El nombre auténtico, ¿no? El tener dos patrias es una ventaja en un aspecto muy concreto de la vida. Cuando hay partidos de fútbol España-Francia, siempre gano. C'était pas un écrivain espagnol. Sus raíces profundas de toda su familia. C'était pas un écrivain français. El idioma francés para él era el idioma del exilio, el idioma donde políticamente se había construido. C'était un écrivain européen d'origine espagnole, vivant en France, écrivant parfois en allemand. Él hizo estudios de filosofía, como se sabe, y para él era la lengua del pensamiento. Et pensant dans une demi-douzaine de langues européennes. El otro día vi un documental francés sobre la vida después de los campos de concentración. Y una de las personas preguntaron eso, ¿qué es eso de vivir después de Auschwitz? Y contestó, pero ¿quién ha dicho que estamos después de Auschwitz? Estamos en Auschwitz. Perfecta respuesta.
Yo estuve pues, muchos años viéndote pues, casi a diario, a veces nos tratamos bastante. Yo ignoraba por completo que tú fueras un escritor. Y un día, años después, estando en Padua, en Italia, estaba desayunando un café con leche y un croissant, abro el periódico y leo que han concedido el premio Formentor a un señor que se llamaba Jorge Semprún. ¿Qué interés se me cayó vi tu fotografía y se me cayó el croissant al suelo de la sorpresa. No podía Pero ¿qué interés hubiera tenido que en ese momento yo te hablara de que había escrito y que había dejado de escribir para hacer ser funcionario del partido y que tal vez un día volvería a escribir? No tenía ningún interés. No, son vivencias interés personales. Político ninguno. Yo te estoy preguntando por el peaje psicológico que este desdoblamiento de personalidad te podía obligar a pagar. Bueno, de todas maneras había otra razón para no hablar de eso, y es que, y eso a veces es violento y difícil, pero cuanto menos datos se daba sobre la propia biografía de uno a los camaradas con los cuales se trabaja, mejor. J'ai découvert avec surprise dans son bureau que mon grand-père avait été nominé aux Oscars et je ne le savais même pas. Donc encore un exemple que Georges ne racontait pas tout et que tout était très compartimenté. C'est que même ce genre de choses dont on peut être d'une grande fierté dans sa vie, il ne les racontait pas non, il ne les racontait pas. Hay el Semprún ministro que cambia las normas de juego del cine español, también hay el Semprún que desde la dirección del Partido Comunista infiltra la dirección de UNINFI, que es la productora que acaba produciendo Viridiana. El que tiene más peso es el Semprún guionista, y aún y así estamos en una pequeña parcela dentro del gran Semprún, escritor, político, filósofo, personaje histórico, etc. Por lo tanto es un juego de cajas chinas. Quizás somos mucho más que nuestro currículum, o quizá no están ahí los datos objetivos. He dicho textualmente, y lo repito para que se entienda, que el manejo del término objetivamente es peligrosísimo. Peligrosísimo. Que la experiencia debería de acostumbrarnos a desechar el manejo de ese término. Bien, empecemos a contar esta historia de forma subjetiva. La decisión. Pido la explicación de por qué el comité ejecutivo ha tomado esa decisión. Eso no es una explicación, eso es una afirmación. Yo pido una explicación. Bueno, pero la explicación... Es decir, las razones, los fundamentos de por qué nos ha convocado al mismo tiempo a Federico y a mí. Fernando Claudín defendiendo a su compañero Federico Sánchez en un momento crucial de sus vidas. Un documental sobre Jorge Semprún debería hablar de la amistad, aunque tratándose de Semprún tendría que recoger miradas enfrentadas. Cuando llegó aquí, porque le habían nombrado ministro de Cultura, hubo algunos comentarios irónicos que le trataban de forastero. A pesar de que se ha manejado como un insulto, francesado es un poco sinónimo de liberal o de ilustrado, o sea que para mí era más bien un cumplido. ¿Usted siente que no le quieren en España a veces cuando dicen despectivamente es un francés? Bueno, pero podrían decir de Severo Ochoa, que es un americano, y de Juan Marichal. Pero dicen de y usted que es un Pablo francés. Picasso, que es un francés, que además Pablo Picasso lo era más que yo, del punto de vista, digamos, de las documentaciones. Pero yo sé que a usted le molesta eso, ¿no? Siente como que le agreden. ¿Y lo hacen por eso? Claro, supongo que lo hacen por eso, sí. Y si le leo un editorial de Vanguardia Obrera, por ejemplo, del 88, en que le llama usted, igual se lo leo y pestañea o no pestañea. Tránsfuga y renegado de sus ideas, es uno de los más furibundos anticomunistas y antiestalinistas que pare madre. Pero de esos antiestalinistas babosos, uno de esos responsables del llamado culto a la personalidad, de los que ensalzaban rastreadamente al gran comunista que fue Stalin y luego cobardemente intentaron cubrirlo de lodo y mierda. ¿A qué le suena todo esto? A nada, a nada. A reliquia histórica. A nada, a Parque Jurásico. Un mito de la resistencia, Federico Sánchez. Una vida de novela, un pasado misterioso. Tout d'abord, Georges Semprún est mon arrière-grand-père, un homme que j'ai beaucoup côtoyé, surtout quand j'étais petite. Nos ha transmitido una cuestión muy importante. Nuestro Imprescindibles de hoy trata sobre un hombre dentro de un personaje de novela, clandestino, misterioso, Jorge Semprún, político, escritor, intelectual.
Siempre he estado un poco viviendo con seudónimo o de prestado, de cierto modo, ¿no? Incluso en una cierta época, si me llamaban Semprún, pues yo me estremecía. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué obscenidad están diciendo, no? El documental Semprún sin Semprún recuerda su militancia en el PC, sus 10 años clandestino, su paso por un campo de concentración, su exilio, su regreso como ministro de Cultura, su momento para escribir, sus guiones, sus películas. El Semprún ministro que cambia las normas de juego del cine español. También hay el Semprún que desde la dirección del Partido Comunista infiltra la dirección de UNINCI, que es la productora que acaba produciendo Viridiana. Yolanda Villaluenga ha escrito el guión y también ha dirigido este documental, en el que participan, además de familiares y amigos, el director de cine Costa Gabras o Santiago Carrillo, entre otros. Jorge llegó a ser uno de mis mejores amigos. Verle sentado en un café de la Castellana cuando sabía que era el hombre más buscado por todas las policías de España, tenía algo de fascinador. Vamos a ver testimonios de Semprún, tanto de joven como en su madurez, gracias a entrevistas de Archivo de Televisión Española, en las que expresa parte de su pensamiento con gran autocrítica. Carrillo y yo, a él eso le molestaba un poco, pero creo que lo recordará muy bien, que yo siempre le decía, cuando se termine la clandestinidad, no contéis conmigo, porque no me interesa nada la política como carrera, digamos, burocrático, normal, legal, no me interesa nada. Cuando termine la clandestinidad, yo a lo mío, que es intentar escribir. Semprún sin Semprún, interesante documental sobre una figura controvertida, sobre un hombre al que le gustaba más escuchar que hablar y cuyo misterio interior no consiguieron desvelar ni sus mejores amigos. Una mañana de otoño le llamé a su casa de París para decirle que quería hacer un documental sobre él. Me dijo que no. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Que estuve en un campo de concentración? ¿Que fui ministro? ¿Que fui un dirigente clandestino? Estoy harto de hablar de mí. Solo quiero escribir. Bueno, dame una buena razón para que te diga que sí. Pensé que lo esencial lo había contado en sus novelas, en sus guiones de cine. No hay ninguna buena razón, aunque tal vez es tiempo de volver a casa. Volver a casa parece una buena razón. Empecemos a hablar. Poco después, murió. ¿Qué era volver a casa para Jorge Semprún? Mon frère, Georges lui a offert comme cadeau sa mallette de clandestin. Que è una mallette come un espion. E io ero molto pequeño, ho detto, ma che cos'è questa maletta? Es James Bond, non è Jorge Semprún, es James Bond, es un espion. Todo el mundo hablaba de Jorge Semprún como si le conociera desde que nació. Todo el mundo, no, porque Jorge era, no era. Y yo escribí una cosa diciendo, yo que viví 4 años con él, 24 horas al día, pues yo creo que no le conocía. Porque Jorge era una persona muy misteriosa, muy enigmática. Podía ser 5 personas diferentes. ¿5 personas? ¿Quién era Semprún? Es buena pregunta. Eso lo estuvo buscando él mismo durante toda su vida. Solo tenemos una imagen borrosa y pixelada de su vida. ¿Qué era volver a casa para Jorge Semprún, alias Bustamante, Artigas, Jacques Grador, Pajarito, Gerald Sorel, Larrea, Jorge Semprún, alias Federico Sánchez? ¿Por qué no está Federico? Entra después. ¿Por qué no se le ha invitado al mismo tiempo que a mí? Esa noche